El Señor le bendiga en esta clase, que es la segunda parte de la introducción de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en la primera parte vimos cómo la iglesia inició, ¿verdad?, con los convertidos exclusivamente del judaísmo, ¿no? Jesús mismo era judío. La primera sorpresa que tuvieron es que Jesús había muerto no solamente para los judíos, sino para todos los hombres. Luego vimos cómo se fundaron las iglesias de los Gálatas, las iglesias de la provincia romana de Galacia, ¿verdad? Fue gracias al primer viaje misionero del apóstol Pablo, juntamente con Bernabé. Y luego vimos, la primera sorpresa que tuvieron los judíos, y que no fue, digamos, con Pablo, sino con Pedro, fue que los gentiles también habían recibido la salvación, ¿verdad? En toda esa historia de Pedro, juntamente con Cornelio, ¿verdad? Con ese lienzo que bajó y que los conectó, ¿verdad? Y que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, el centurión romano, el Espíritu Santo se derramó, ¿no? Entonces, en el primer concilio de la iglesia se vio que esto, ¿no? Que Jesucristo había venido para todos, ¿ok? Luego, después vimos el viaje, el primer viaje misionero de Pablo, donde fundan las iglesias de Galacia. Y ahora vamos a iniciar en Hechos capítulo 15, después de que regresaron de ese viaje. Se planteó el problema que en realidad es el problema que motiva la carta a los Gálatas, es el problema que trae, digamos, la preocupación de Pablo por los convertidos en Galacia, ¿no? Entonces, podemos iniciar, si quieren, desde el capítulo 14, ¿no? Desde el versículo 24. Ya están en el regreso del primer viaje misionero. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados por la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Como saben, la iglesia madre de los viajes misioneros de Pablo era la iglesia de Antioquía, ¿verdad? La Antioquía de Siria. Recuerden que había también otra Antioquía, precisamente dentro de las iglesias de Galacia, que es la Antioquía de Pisidia, un lugar, ¿no?, dentro de la región de Galacia. ¿Ok? Entonces, regresaron, dice, después de predicar en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, ¿no? Aquí está Antioquía, por aquí está, esta es la Antioquía de Siria, vieron por aquí por Perge de Panfilia, y fueron al ¿cómo se llama?, a Atalía, que es el puerto, y de aquí se regresaron en un viaje directo de vuelta hasta Antioquía de Siria, que es la iglesia que los había enviado, ¿verdad? Y aquí está, Panfilia, Perge, terminaron de su vuelta, ¿no?, por Antioquía, Iconio, ¿no?, Iconio, Listra y Derbe, ¿no? Regresaron por Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, llegaron a Perge, se fueron hasta al puerto de Atalía, y de aquí, con esta línea, regresan hasta la iglesia de Antioquía, ¿ok? Y ahí culmina el primer viaje misionero de Pablo. Dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿no?, después de ese viaje maravilloso, que recuerden que fue el Espíritu Santo que los había enviado, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, ¿verdad? Ahí termina el capítulo 14, y luego vemos el capítulo 15. Recuerden el mapa, ¿no? Aquí está Jerusalén, ¿no? Este es el mar de Galilea, este es el mar Muerto,
y el río que une el mar de Galilea con el mar muerto, que es el río Jordán, ¿verdad? Aquí está la región de Judea y Samaria, y aquí está la región de Galilea, y Antioquía ya está en la región de Siria, ¿ok? Y aquí toda esta parte es la región de Galacia. Bien, capítulo 15 de Hechos. Entonces, dice, algunos de los que venían de Judea, esto ya en la iglesia de Antioquía, recuerden que ahí se habían quedado a predicar Pablo, Silas, Bernabé, ¿no? Era una iglesia con unos excelentes predicadores, dice, ¿no? Entonces, algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿no? Este era el primer problema que se planteó, ¿verdad? Por eso la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas precisamente aborda este problema. Y dice, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿verdad? Recuerden que la iglesia tenía en realidad su centro en Jerusalén, donde residían los apóstoles, los demás apóstoles, los 11, ¿verdad? Que habían quedado junto con Matías, el 12º elegido posteriormente. Bueno, dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, ¿verdad? Estaban aquí en Antioquía, pasaron por la región de Siria, ¿no? Toda esta parte, y luego de Fenicia, ¿no? Que es toda esta parte, donde estaba Samaria, y llegaron hasta Jerusalén, ¿no? Samaria al sur de Fenicia. Fenicia que abarca Tiro y Sidón, por ejemplo, ¿no? Y luego, aquí vienen por Cesarea, seguramente, y toda la región, aquí es Samaria, y esta es la parte de Judea, ¿no? Y llegan a Jerusalén para conversar con los apóstoles acerca del tema. Y aquí, hermanos, se da el segundo concilio de la iglesia. Dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, ¿no? Fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, otra vez, ¿verdad? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿no? Otra vez, ahora está planteada la cuestión ahora delante de los apóstoles. Muy bien, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Recuerdan, ¿no? La historia de Pedro cuando fue a predicar al centurión romano Cornelio, ¿verdad? Sigue diciendo, y Dios dice que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Okay? Se derramó el Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, mira lo que dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ustedes pueden entender cómo la ley no la pudieron cumplir. O sea, el Antiguo Testamento termina en un fracaso total, con 400 años de silencio, luego de que estos hombres no pudieron cumplir la ley, ¿no? Entonces dice Pedro, ¿cómo van a poner otra vez ese yugo de la ley sobre ellos? Ese yugo que dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, ¿no?
Que Pedro lo comprendió bien. Y también Pedro ahora la tenía muy clara la figura, ¿no? Es por la gracia del Señor Jesús que eran salvos los que no fueron judíos previamente y los que previamente también fueron judíos. Todos necesitábamos de la gracia de Dios. Versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó, que oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, ¿no? Seguramente contaron este primer viaje misionero del cual habíamos hablado la clase pasada. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo dice: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. No, este Simón es Pedro. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, ¿no? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿No? Está citando una cita del profeta Amós, ¿verdad? Una profecía del profeta Amós que hablaba, que estaba refiriéndose al tiempo posterior, ¿verdad? Al sacrificio de Cristo, ¿no? A la era de la iglesia. Ok, entonces esto tiene que ver con el famoso tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Brevemente, mis hermanos, lo que quiero quizás explicar así, para entender esto, nosotros que somos, ¿no?, que queremos entender profundamente. Ustedes saben que antes de que David fuera rey, ¿verdad?, el arca de Dios fue tomada por los filisteos. ¿Ok? Bien, esta es la profecía de Amós. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos, miren, sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. En realidad, en el tabernáculo se encontraba lo que se llama el lugar santísimo, y estaba el arca del pacto, y en ese lugar santísimo se presentaba Dios, y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ok, y había entre la división del lugar santo y el lugar santísimo un velo, ¿no?, que era un tejido muy grueso que impedía ver, ¿no? Pero no sé si conocen la historia de David. ¿Por qué habla del tabernáculo de David? Porque en el tiempo de los jueces, ¿verdad?, cuando Saúl, cuando tuvieron una batalla contra los filisteos, ellos llevaron el arca de Dios, tomándola como si fuera un amuleto, ¿verdad? Y para ganar la batalla, ¿no? Y la llevaron ahí para ganar la batalla, pero resulta que los filisteos igual los vencieron, porque la batalla no se hace con amuletos, ¿verdad? El pueblo de Israel fue vencido por su impiedad, por su vida, por su forma de vida alejada de Dios, idólatra, pecadora, alejado de lo que el propio pueblo de Dios fue, ¿verdad? Ellos se la llevaron, ¿verdad? Y eso está en Primera de Samuel, el capítulo 4, los primeros capítulos de Samuel. Y luego, mis hermanos, los filisteos la llevaron, tuvieron una gran victoria contra Israel y la pusieron al lado, en el templo de un dios famoso que tenía, el dios Dagón, y la pusieron ahí, ¿no?, como un trofeo de guerra. Pero resulta que al día siguiente
apareció Dagón en el suelo, ¿no? Y el arca ahí, ¿no? Y después otra vez al día siguiente, otra vez Dagón en el suelo sin cabeza y con sus manos rajadas, ¿no? Entonces, luego empezaron a tener tumores, ¿no? Esto fue, creo que en la ciudad de Asdod, ¿verdad? En la ciudad de Asdod, ciudad filistea, y luego ellos vieron cómo empezaron a enfermar y a morir la gente y a salirles tumores. Entonces lo enviaron a otra ciudad llamada Ecrón, y cuando llegaba el arca a esa ciudad de Ecrón empezaron también la gente a enfermar, y luego la enviaron a Gat, ¿no? O sea, se le estaban, cada uno como la papa caliente, estaban queriendo deshacerse del arca, y llegó un momento en que consultaron a sus adivinos y enviaron de vuelta el arca a Israel. El arca que se defendió solita, ¿verdad? Que no necesitaba de los israelitas pecadores, de los guerreros. Ok, es una larga historia, ¿no? La cuestión es que queda por allá en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, y este Obed-Edom empezó a prosperar más bien, ¿verdad? Es lo que hace el arca cuando el hombre es un hombre piadoso, es un hombre temeroso de Dios, y el arca lo prosperó mucho, y ya para este entonces, ¿no? Estamos ya en segunda de Reyes, me parece, ya David fue el rey, y David se acordó del arca y fue a traerla, ¿no? Y pasó el asunto de Usa, que quiso traerla, ¿no? Al modo de los filisteos, y murió Usa cuando los bueyes tropezaban y agarró el arca. Ok, la cuestión es que después vuelve David y hace, manda a traer el arca, ¿no? A través de los sacerdotes y los levitas, tal como Dios había dicho, y la trae a Jerusalén. Y en Jerusalén la pone en una cortina, ¿no? Miren, aquí está 1 Samuel 5:6, ¿no? Que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Como les digo, ¿no? Solo es un ejemplo de muestra para mostrarle cómo el arca se defendió solita. Y ya en la segunda de Samuel, en el capítulo 6, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Bueno, esto ya conocemos de historia, pero lo importante está en el capítulo 17. Metieron pues, dice, el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había preparado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces, David hizo el tabernáculo de David. Ya no era el verdadero tabernáculo del cual habían sacado el arca, que estaba en la ciudad de Silo, sino que David lo llevó a un lugar en Jerusalén y en una tienda, ¿no? Y dicen que esta tienda estaba abierta, ¿no? Entonces es como que el arca ahora estaba libre. Cuando el tiempo de Cristo, los israelitas fueron al templo, o sea, la historia es que Herodes el Grande, ¿no? un rey que gobernaba todas las provincias, ¿no? de Judea, Samaria, Galilea, designado por los romanos, les construyó un magnífico templo, que era el templo donde fue Jesús, donde vivió Jesús. En ese templo era más o menos como el templo que después Salomón construyó también, ¿verdad? Después de David construyó Salomón, el cual también fue destruido por los babilonios y reconstruido posteriormente, pero Herodes el Grande hizo una obra magnífica, y también tenía su lugar santo, el velo y el lugar santísimo, donde había el arca de Jehová. Entonces, al morir Jesucristo, sucede algo muy interesante.
inmediatamente se rasga el velo del templo en dos, o sea, se abre. Y esta es la señal de la cual están hablando aquí, de que se reconstruía el tabernáculo caído de David. Otra vez, la presencia de Dios estaría como libre, ¿no? Como para que lo vea todo el mundo. Antes solamente el sumo sacerdote podía verla, y el sumo sacerdote tenía que estar sin pecado porque moría. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Yo no lo estoy explicando exactamente, pero mire, en los 3 evangelios, el velo del templo se rompe. Mire, mire, esta es otra escritura, ¿no? Donde dijo el rey al profeta Natán, ¿no? David: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, ¿no? Cuando él tuvo un deseo de construir en el templo, le dice a Natán si podía construir, ¿verdad? Pero lo que queremos saber nosotros es que el arca estaba entre cortinas. Bien, ahora vamos a ver en los 3 evangelios lo que ocurrió. En Mateo 27, 51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿no? Todo esto después inmediatamente después de la muerte de Jesús en la cruz. Marcos 15, 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, ¿no? Interesante que no fue rota desde abajo hacia arriba, que podría, digamos, denotar una acción humana, sino de arriba abajo, ¿verdad? O sea, es como que Dios lo rasgó en dos. Bueno, Lucas 23, 45, y el sol se oscureció, dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, Dios de muchas maneras estaba mostrando que ya el camino al lugar santísimo se había abierto, ¿no? Esto lo dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos. Miren lo que dice Hebreos 9, cuando está explicando de las cuestiones del arca. Dice: y así dispuestas estas cosas, dice, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿verdad? En la parte exterior, el otro lado de donde estaba el arca, que se llamaba el lugar santo. Dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo un sacrificio, y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, dice, o sea, estaba explicando cómo entraba el sumo sacerdote. Dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Como decía Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar este yugo. Y luego en el capítulo, dice, el versículo 10 dice: ya que consiste, ¿no?, todo lo que es el culto judaico, solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, precisamente hasta el tiempo que Jesús vendría. Ahora, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice el autor a los hebreos, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Jesucristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ok? El templo y todas las cosas que fueron destruidas posteriormente, ¿no?, en el año 70, Dios realmente se enojó y quitó, ¿no?, todo aquello que simplemente era una figura y sombra de las cosas celestiales, porque Dios no habita en ese lugar. Era un lugar simbólico donde podían, a través de ese templo, ellos adorar a Dios. ¿Okay? Ahora el templo somos los cristianos. Dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo.
Ok, en el capítulo 10 de este mismo libro de Hebreos dice: así que hermanos, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora ya no es el que entra al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Ahora todos nosotros, los hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero. Estas son lo que nos ayuda a acercarnos, un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque la salvación a nosotros viene exclusivamente por la fe, purificados los corazones de mala conciencia, con buena conciencia. Nosotros debemos vivir con buena conciencia a pesar de nuestros defectos y nuestras fallas. Por eso tenemos la confesión de pecados, que mientras Dios nos va perfeccionando, al nosotros no estar perfectos, pues vamos a cometer. Y dice, y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Lavados como el lavamiento del agua es lo mismo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. ¿Ok? Bien, esto es lo que estaba diciendo en el versículo 16 de Hechos, ¿no? Esto estaba diciendo Jacobo. Dice, ¿no?, que hablando del tabernáculo caído de David, para que el resto de los hombres busque al Señor, ¿no? O sea, todo esto que he tratado de mostrarles algo que no quiero ahondar, ¿no? Pero eso es lo que dice. Ese tabernáculo de David es un símbolo de que el lugar santísimo está abierto. Por eso está Santiago hablando de estos versículos de Amós. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Okay, no solamente para los judíos. Y todos los gentiles, que son el resto del mundo, ¿no? Para un judío había solo dos clases de personas: los judíos y los no judíos, que se llamaban los gentiles. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Ok? Jacobo invoca los profetas, ¿verdad?, que era parte de la escritura sagrada de los judíos, y les dice, esto ya estaba profetizado desde tiempos antiguos. Versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios. Ellos no necesitan ser circuncidados, ni guardar las fiestas, ni nada de eso, sino dice que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿verdad? Pecados que nos apartan de parte del Señor, ¿verdad? Pero no necesitamos judaizar ni guardar la ley para ser salvos. Nosotros, por la fe en Jesucristo, somos salvos, ¿verdad? Y precisamente si nosotros somos salvos y crecemos en la gracia de Dios, podremos después guardar la ley, ¿verdad? La parte moral de la ley, porque la parte ceremonial ya toda se cumplió en Cristo, ¿no? Y dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, que era la costumbre de las sinagogas. Entonces, dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces, la iglesia representaba, ¿verdad? Ellos eran los representantes de la iglesia, los 12 apóstoles que el Señor dejó. Y los ancianos, ¿no? Y toda la iglesia, y Jacobo, Pedro, y luego Pablo y Bernabé, que eran después Pablo fue nombrado el apóstol de los gentiles. Entonces la iglesia decidió enviar, ¿no?, a Antioquía
Dice versículo, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, ¿no? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quienes eran Silas y Judas, ¿verdad? Judas Barsabás. Ok. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, ¿verdad? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardarais, bien haréis. Pasado bien. Esta era la carta circular que determinó, digamos, la decisión del concilio, del segundo concilio de Jerusalén. Versículo 30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, ¿no? Aquellos que habían venido de Antioquía que estaban disputando, ¿verdad?, con los otros que querían mandar a los que se conviertan a circuncidarse y a guardar la ley. Entonces, solucionar el asunto, dice, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Ok? Entonces, otra vez, de aquí de Jerusalén, se regresaron hasta Antioquía. Ya regresaron Pablo y Bernabé, que habían venido de aquí para allá, para que en Jerusalén se reúna el concilio. Y luego de reunido el concilio, ellos llevaron la carta allá juntamente con Judas y Silas, ¿no? Que eran hombres prominentes que habían expuesto su vida por la causa del Señor Jesucristo. Y luego, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, dice, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos, ¿no? Quedaron Pablo y Bernabé ahí. Y Pablo dice, escogiendo a Silas, ya en el versículo 40, ¿verdad? Estamos en el versículo 35, luego le propuso a Bernabé salir a visitar la obra, pero Bernabé queriendo llevar a Marcos, Pablo no quiso llevar a Marcos. Entonces Bernabé se despidió y fue a Chipre, ¿no? Él era natural de Chipre, y ahí fueron a ver el estado de las iglesias, que fue la primera parada en el primer viaje misionero, si se acuerdan. Y luego Pablo dice, tomando a Silas, él se fue por las iglesias de Galacia, y ahí empezó lo que llamamos su segundo viaje misionero. ¿Ok? Y Pablo dice, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias, ¿no? Salió Pablo de aquí, este es todo el segundo viaje misionero, larguísimo, pero salieron de Antioquía, se fueron por esta parte de Siria, que son las otras ciudades de Siria, y Cilicia, ¿no? Y miren, aquí está todo, esta es línea roja, fueron por Derbe, Listra, Iconio, ¿verdad? Las ciudades de Galacia, ya luego querían ir por Éfeso, pero el Espíritu Santo les dijo que no, que vayan hacia esta parte, hacia Macedonia, ¿verdad? Pasaron por Troas, llegaron a Filipos, a Anfípolis, Tesalónica, Berea, de aquí llegaron a Atenas y luego llegaron a Corinto, donde fundaron la iglesia, y bueno, todo el viaje está ahí en el libro de los Hechos. Y luego volvieron otra vez y llegaron a un lugar aquí cerca de Éfeso, donde llamaron a los ancianos, y aquí rápidamente se regresaron
otra vez a Jerusalén. Y ahí terminaba el segundo viaje misionero. Ok. Entonces, como les decía, esta carta decía que realmente es por la gracia de Dios, sin las obras de la ley, la salvación. ¿Ok? Entonces, terminando este contexto, miren, aquí está, en Hechos 16, es lo que yo les voy a comentar. Después llegó a Derbe, dice, y a Listra, Pablo, ¿no? Juntamente con Silas. Y allí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y aquí se conocen con Timoteo y Pablo lo lleva, ¿no? Aquí en Listra. Y al pasar por las ciudades, dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias, dice, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y como les digo, tuvieron que irse por el lado de Troas hacia Macedonia. Amén. Entonces, más o menos todo esto que hemos hablado es cómo se fundaron las iglesias de Galacia, los primeros problemas, ¿verdad? El primer problema de que si los gentiles también podían ser salvos. El segundo problema que dio lugar al segundo concilio fue que no se necesita, la conclusión fue que no se necesita judaizar o guardar la ley para ser salvo. Entonces, hermanos, estos temas son muy, muy importantes, todo este trasfondo, no solamente para estudiar la carta a los Gálatas, sino porque nos da un contexto de toda la situación que se vivía en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos identificar hasta 5 grupos, o quizás más, pero principalmente 5 de ellos que es bueno identificar. Primero, los judíos que no eran creyentes, que estaban persiguiendo a la iglesia como los herejes más malos, de los cuales, por ejemplo, formó parte, por ejemplo, al comienzo el apóstol Pablo, cuando era bajo el nombre de Saulo de Tarso. Luego los judíos, los judíos cristianos, que se hicieron cristianos, pero sin conocimiento, que eran aquellos que habían llevado la enseñanza de que para ser salvos había que judaizar, ¿verdad? Entonces ellos estaban saliendo, ¿verdad? De toda su, especialmente dice la Biblia, eran fariseos, de todo su conocimiento y cultura religiosa, y a los que les fue muy difícil, ¿no? Creer que los gentiles también habían de ser salvos, ¿no? Ese es el problema, un gran problema que trae la religión salida de la palabra de Dios, ¿no? La religión puramente tradicional. Luego los judíos cristianos, ¿no? Que entendieron el evangelio, ¿no? Tal vez como Pablo, Pedro, Bernabé, etc., ¿no? Luego otro grupo, los gentiles paganos. Y quizás el último grupo, los gentiles convertidos al cristianismo, ¿no? Que salían ellos de una cultura totalmente pagana e idólatra, ¿verdad? Cuando hemos visto la carta a los Corintios, por ejemplo, a ellos, Pablo dice que el comer la comida sacrificada a los ídolos puede traerles problemas, ¿no? Por su pasado cultural, ¿no? Como les digo, todo esto que no ha sido muy extenso, muy profundo, pero a cada uno de nosotros nos va a dar una ayuda muy grande para entender la problemática a la hora de tratar de entender el Nuevo Testamento, ¿no? El problema, uno de los problemas más inicialmente, ¿no? De los problemas mayores de divisiones dentro de las iglesias, estaba precisamente entre los convertidos del judaísmo, ¿no? Los ex judíos, y los convertidos de la gentilidad, ¿no? Los ex gentiles, ¿no? Los ex paganos,
¿no? Porque venía cada uno de un contexto cultural muy distinto, ¿no? Y eso también nos tiene que dar, ¿no?, un mensaje de que nosotros necesitamos despojar nuestras vidas de todas las creencias culturales para que la palabra de Dios sea, ¿no?, nuestra guía para todos los valores. Entonces, esta carta a los Gálatas tiene una explicación bastante buena para los creyentes, más bien de una ascendencia gentil, ¿no?, aunque también está para los del Antiguo Testamento, porque, como van a ver en la carta a los Gálatas, está sustentada, ¿no?, toda la enseñanza de Pablo en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. ¿Okay? Por ejemplo, hay otra carta mucho más teológica, digamos, más sustentada en el Antiguo Testamento, que aborda similarmente este tema, en la carta a los Hebreos, ¿verdad?, que está escrita más que nada para judíos convertidos al cristianismo, ¿no? Ambas cartas tienen temas similares. Romanos también aborda esta temática, ¿no?, pero más bien basado en unos problemas, ¿no?, de divisiones precisamente por los trasfondos culturales que había dentro de la iglesia en Roma, ¿no?, los que tenían raíces judaicas y los que tenían raíces griegas o paganas. Amén. Mis hermanos, la interpretación de la Escritura viene cuando nosotros entendemos los principios que emergen de las situaciones del día a día. La Biblia no es un compendio, digamos, de leyes. Las cosas que nosotros entendemos, incluso Dios y quién es, su manera de ser y todo, emergen de situaciones de la vida, que, bueno, en el caso del Antiguo Testamento ocurrieron pues hace miles de años, y aún en el Nuevo Testamento hace más de 2000 años, hace como 2000 años o un poco menos también, ¿no? Hace más de 1900 años podemos decir que el Nuevo Testamento se terminó de escribir, ¿no?, prácticamente a fines del primer siglo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es quitarle el ropaje cultural y las cuestiones culturales para obtener los principios. Y esos principios, ¿verdad?, nosotros aplicarlos ahora ya a los problemas nuestros, a nuestros problemas personales de hoy en día, ¿ok? Por eso es necesario conocer un poco el trasfondo cultural, que también lo tenemos de la misma Biblia, ¿no? Y claro, a veces hay algunas cosas extra bíblicas que nos pueden ayudar, pero nosotros sí siempre hemos creído que es la propia Biblia, la Biblia es su propio intérprete. Ok, entonces los principios que sacamos de la Biblia, lo que necesitamos hacer es sacarlos, o sea, viendo las situaciones originales, sacamos los principios, los trasladamos a nuestra época, y ahora en nuestra época los vamos a aplicar a las situaciones de nuestro día a día. ¿Ok? Podemos decir que el problema paralelo a este problema del judaísmo se llama legalismo, ¿no? El legalismo es la equivocación de querer alcanzar la salvación por esfuerzos humanos, ¿verdad?, para cumplir, digamos, la ley moral de Dios, y no por la fe en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, podemos decir que toda la ley ceremonial se cumplió en Cristo, ¿no? Las fiestas apuntan a Cristo, ¿no? El sacerdocio, sus ceremonias son ilustraciones, ¿no?, de la santidad de Cristo, de la iglesia, de las verdades abstractas, ilustraciones de las verdades abstractas, ¿no?, incluyendo las fiestas, como les digo, el sacerdocio, todas las ceremonias,
el día de reposo, la circuncisión, etc. Creo que esto no es en realidad un problema, ¿no? muy difícil para nosotros, ¿no? Creo que, por ejemplo, si algunas iglesias hacen algunas representaciones, ¿verdad?, de las fiestas judías, que el Hanukkah, en realidad no se celebran como ceremonias, sino que son ilustraciones de las cuales aprendemos las verdades enunciadas en el Nuevo Pacto, ¿no? Y bueno, así como una ilustración nos abre más la mente, ¿verdad? Obviamente no las celebramos, sino que hacemos la representación, ¿no? Celebrarlas sería negar que ya se cumplieron en Cristo. Entonces, eso podemos decir también. Ahora, legalismo, mis queridos hermanos, no es lo mismo que legalidad. La ley moral de Dios es buena, es justa. Y legalidad es vivir dentro de ella, es un vivir correcto, es un andar correcto. Quiero que esto sea muy claro ahora que estamos hablando. Legalismo es creer que Dios me acepta y me ama en la medida en la medida de lo bueno que soy, ¿no? Y también como contraparte, cada vez que yo me porto mal, me rechaza. Y en la medida en que yo me porto mal, Dios más me rechaza. Cuando yo hago lo malo, mis hermanos, no es que Dios me rechaza, es que la ley del universo me condena. La ley del universo se va a cumplir tarde o temprano, y Dios es el guardador de esa ley, es el que se va a encargar de hacer cumplir la ley. Dios es completamente justo. Por eso, para salvarnos a nosotros, tuvo que haber uno que cargue con nuestros pecados. Uno en el cual la sentencia que nosotros merecíamos se haya cumplido, el cual es Jesucristo. Entonces, Dios es totalmente legal, pero no legalista. Entonces, Él, sabiendo que ningún hombre en sus fuerzas pudo cumplir la ley moral de Dios. Ustedes ven que el Antiguo Testamento termina en un fracaso, ¿no?, de un pueblo que no quiso cumplir la ley, ni siquiera tenía mala intención, no sé, pero solo Dios conoce los corazones, pero es un fracaso. Ese fracaso simplemente los que cumplieron fueron los hombres de fe del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí está Hebreos capítulo 11, ¿no?, la historia de los hombres que por la fe cumplieron y tuvieron las promesas, ¿verdad?, las cosas que ellos hicieron. El Evangelio, mis hermanos, es, sin entrar en complicados detalles, podemos decir que es el plan perfecto de un Dios perfecto para que un hombre imperfecto sea perfeccionado sin morir en el intento. ¿Ok? El Evangelio es tan perfecto que considera nuestra imperfección, pero el Evangelio nos lleva a la perfección. ¿Ok? Y el problema del legalismo que ha llegado a muchas congregaciones en nuestros días es que impide el crecimiento, ¿no? Para crecer en Cristo, para que la obra de Cristo se haga efectiva en la vida de un creyente, el creyente necesita conocer la gracia de Dios, conocer que Dios lo acepta simplemente por la fe, simplemente porque cree y obviamente ha entregado su vida, ¿no? Un hombre con buena conciencia, un hombre que definitivamente quiere hacer la voluntad de Dios y cree en Dios, su perfección viene no por su propia justicia, sino porque por medio de esa fe Dios va, vamos a decir, esa nueva naturaleza que nos dio cuando nosotros recibimos a Cristo, inicia nuestra vida de fe. Y la misma fe
hace que nuestra vida siguiente lleguemos en el proceso llamado la santificación, que en otras palabras es decir que la naturaleza de Cristo crece dentro de nosotros y la carne, que son los resabios de la vieja naturaleza, mengua, de tal manera que un día lleguemos casi, digamos, a ser como Cristo, ¿no? Y eso de forma natural. Por eso, esa es la labor de hoy en día de los ministros del Señor, ayudar a los hombres. Pablo lo dijo así, para esto trabajo, dice, para presentar, dice, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Le dice a los colosenses, a los efesios, dice que estaban los maestros, pastores, evangelistas, hasta llevar, dice, a los santos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es posible, y es posible para todos los cristianos, pero es posible por medio de la fe, no por medio de nuestros esfuerzos humanos, por medio de una vida legalista y complicada como lo tuvieron ellos. Gracias a Dios por el evangelio maravilloso que nosotros hemos recibido. ¿Ok? Bueno, no sé, tenemos un poquito de tiempo, unos 8 minutos. Quiero hacer un pequeño contraste, voy a hablar de este contraste brevemente entre el legalismo y la gracia, ¿no? Ya como lo último de introducción, para luego entrar en los versículos del capítulo primero el próximo día martes. Miren, el legalismo produce orgullo, la gracia se recibe con humildad, ¿no? Porque el legalismo, el hombre trata de ser mejor. En la gracia, el hombre tiene que ser humilde para recibir la bendición de Dios. El legalismo trata de cubrir los defectos. En la gracia nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. El legalismo produce hipocresía, ¿verdad? Porque busca aparentar. Pero la gracia funciona en un clima de sinceridad y de fe. En el legalismo trata de cambiar el comportamiento del hombre. En la fe es Cristo el que de manera natural crece en nosotros y podemos decir suple la debilidad humana. En el legalismo el hombre vive para realizar obras de su propia iniciativa, buenas obras de su propia iniciativa. En la gracia se deja vivir a Cristo y se hace las obras que son la voluntad de Dios. Obras gloriosas, como dice Efesios 2:10, porque fuimos, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. En el legalismo el hombre se le ocurre hacer cosas buenas. En la gracia es Dios quien hace las obras buenas a través de nosotros. El legalismo, para producir las obras, el hombre tiene que vivir una vida de continuo esfuerzo. En la gracia se vive en descanso y en paz. En el legalismo busca caminos humanos, ¿no? La psicología, el positivismo. En la gracia nosotros crecemos por revelación. El legalismo al final de cuentas termina en frustración y la gracia se vive en realización y en gozo. El legalismo pone énfasis en el hacer, la gracia pone énfasis en el ser. ¿Ok? Hermanos, la sutil equivocación del evangelio legalista es muy grave. Aparentemente, cuando vemos con ojos así, sin ojos que no son detallistas, parece ser lo mismo, porque en ambos al final nosotros cumplimos la ley moral de Dios. Pero es totalmente diferente, ¿no? El legalismo es tan grave, ¿no? como dicen las palabras del apóstol Pablo,
que vamos a ver el próximo día. Capítulo 1, versículo 8 dice: mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Y dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe, sea anatema. ¿Ok? Hermanos, tristemente este evangelio legalista está bastante arraigado en algunos lugares, ¿no? Y espero que esta clase del libro de Gálatas nos ayude a ver algunos errores. Yo creo que el erradicar el legalismo de nuestras vidas, ¿no?, es bastante difícil. Definitivamente yo mismo todavía sigo luchando con muchas cosas producto del legalismo, porque desde niños, ¿no?, hemos sido creados sin gracia, ¿verdad? Si nos portamos mal, nos pega porque lo merecemos. Todo es con merecimiento. Vas a tener un regalo porque lo mereces. En cambio, Dios, Él cargó con nuestros pecados para darnos algo que no merecemos. Yo escucho a algunas personas decir, yo no quiero ser creyente porque no merezco la salvación. No, pero nadie merece la salvación. La salvación la recibimos con humildad y con fe. Y es recibirla la que empieza a transformar nuestras vidas. Mis queridos hermanos, un abrazo gigante. Espero que disfrutemos ahora ya de la propia carta a los Gálatas desde el próximo día martes. Un abrazo.